Añaden que posteriormente, en una publicación respecto de una página web, en una entrevista que se le realiza a la diputada, al referirse sobre estos dichos, ella señala lo siguiente: ¿cómo voy a ofrecer disculpas de un diagnóstico? Los médicos no podemos pedir disculpas por un diagnóstico. Yo dije, ella no es ciega, tiene un ojo que mantiene la visión. En vez de estarme agrediendo, si fuéramos sinceramente solidarios y no una manga de cobardes acomodaticios como lo son, dirían, oye, qué bueno que mantiene la visión en un ojo. Señala la senadora que todas estas manifestaciones afectan profundamente su dignidad, su salud psíquica y su honra, y que la desacreditan como víctima de graves atentados en contra de los derechos humanos, y además en su calidad de senadora de la República, y que además dan cuenta de atribuciones respecto de incitación a las masas a cometer delitos. En este sentido, entienden que estos hechos comprometen respecto de la senadora el derecho a la honra del artículo 19, número 4 de la Carta Fundamental, y además configuran el delito del artículo 416 del Código Penal, vinculado al 417, número 5, al inciso segundo del artículo 418 del Código Punitivo, y que además se encuentra agravado por haber sido estas expresiones efectuadas a través de un medio de comunicación social, de conformidad al artículo 29 de la ley 19.733. De tal manera que solicitan, en definitiva, que se haga lugar al desafuero de la diputada señora María Luisa Cordero Velázquez y a la tramitación de la querella criminal por el ilícito de injurias graves con publicidad. Acompaña al efecto, señoría, un registro audiovisual de los hechos denunciados con estos comentarios que realiza en el programa de radio, además recortes de la publicación, un requerimiento de inicio del procedimiento por falta de deberes ante la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados y la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral y lo Penal de San Bernardo. Que evacuando el traslado conferido por esta Corte, los abogados de la señora diputada María Luisa Cordero, sin desconocer la existencia de estas expresiones, alegan que con los antecedentes de la causa no se puede aseverar la configuración de un delito de injurias de la manera como este se ha propuesto, ya que los dichos de la diputada únicamente constituyen, por un lado, una opinión médica que expresó al momento de referirse a la ceguera de la señora Campillay, y por otro lado la descripción determinaba una fotografía que había circulado en redes sociales respecto a una persona que estaba viendo un teléfono celular, que fue desmentida y que reunía o presentaba características físicas similares a la de la senadora. Por lo tanto, estos dichos no tienen la intencionalidad de lesionar al tenor del artículo 416 del Código Punitivo, sino que más bien corresponden a lo que se denomina en doctrina como un animus narrandi, un ánimo de contar, hechos de carácter objetivo, y por lo tanto careciendo de la finalidad precisa de descalificar a la senadora, es que no se configura ni el delito ni tampoco es procedente la solicitud de desafuero, y únicamente acompaña al efecto una imagen en digital de una mujer que presenta ciertas características que podían ser compatibles con la de la senadora. Esos son los antecedentes, su señoría, que se marcan en las peticiones. Gracias. ¿Alguna pregunta? Bien, la señora Arriaza tiene la palabra. Muchas gracias. Buen día. Con la venia de sus señorías ilustrísimas, vengo a alegar en representación de la senadora señora Fabiola Andrea Campillay Rojas, solicitando se acoja a la solicitud de desafuero presentada en contra de la diputada señora María Luisa Cordero Velázquez. Asimismo, se dé lugar a la suspensión del cargo de dicha diputada y además se dé lugar a la tramitación de la causa penal por el delito de injurias con publicidad. Todo esto en virtud de los antecedentes que paso a exponer. Estamos hoy día para debatir la procedencia o no de esta solicitud de desafuero. Y para ello, sus señorías ilustrísimas, es muy importante tener presente que los parlamentarios efectivamente cuentan con un fuero. Cuentan además con una inviolabilidad parlamentaria. Pero dicha inviolabilidad parlamentaria, si bien es un privilegio, es un beneficio, los protege solo en el ámbito del ejercicio de sus funciones. Y no se puede entender que esta inviolabilidad se extiende a otras conductas que van más allá de la función parlamentaria. Así, el artículo 58 de la Constitución Política de la República señala: los diputados o senadores son inviolables sus opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el ejercicio de su función, en sesión o en comisión. Por lo tanto, sus señorías ilustrísimas, este privilegio
que si bien es absoluto, es restringido. Es una norma de carácter sustantivo y en ningún caso podría extenderse a otros dichos, expresiones o manifestaciones que van más allá de la función parlamentaria. Es decir, la inviolabilidad parlamentaria reconoce límites y que están consagradas en la propia norma legal. ¿Cuáles son? Tienen inviolabilidad respecto de opiniones ejercidas en su cargo y solo dentro del ámbito de sus funciones. Es importante, su señoría, entonces, por lo tanto, entender cuáles son las funciones de un parlamentario, puesto que estamos en materias de orden público, donde las autoridades solo pueden actuar dentro de estas facultades y en base a eso existe esta prerrogativa a su favor. Por lo tanto, es muy importante entender que el artículo 48 de la Constitución Política de la República nos señala cuáles son las funciones propias de un parlamentario en ejercicio, entendiendo las de un diputado, que es el caso en que hoy día nos convoca. Son precisamente declarar si ha lugar o no a las acusaciones constitucionales contra determinadas autoridades. Por otro lado, determinar y fiscalizar los actos de gobierno. Y la función propia del cargo, que es efectivamente participar en los procesos de creación de una ley. Pero además tienen otras atribuciones, que tienen que ver precisamente con la facultad de fiscalizar otros órganos, y en ese sentido pueden emitir opiniones, y esas estarían dentro del ámbito de la inmunidad parlamentaria. Sin embargo, cualquier expresión u opinión proferida desvinculada totalmente de estas funciones está exenta de esta protección o de esta inmunidad. Y por lo tanto, sí pueden ser sujetos de investigaciones, formalizaciones, incluso condenas en su contra cuando se acredita por el tribunal correspondiente que han cometido un hecho ilícito. Ahora, sus señorías ilustrísimas, es muy importante entender que junto con esta inmunidad parlamentaria existe otro privilegio para los parlamentarios, que es precisamente el fuero. ¿En qué consiste el fuero parlamentario? Es precisamente una protección en virtud del cual diputados y senadores, entre otras autoridades, no van a ser llevadas a tribunales constantemente, interviniendo así precisamente la importante tarea de legislar en nuestro país. Y evitar además que de esa forma, mediante acusaciones que no sean fundadas o que no tengan un sustento real, puedan influir precisamente en la función parlamentaria, en el equilibrio electoral y en la representación que ejercen estas autoridades en nuestro país. Por lo tanto, se crea esta figura del fuero, que también es un privilegio, pero ya no de carácter sustantivo, sino que es un privilegio de carácter formal o procesal. ¿Qué significa? Que previo a poder llevar a tribunales de justicia por la acusación de un hecho ilícito a un diputado o un senador, se requiere necesariamente el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones respectiva. Y eso es lo que hoy día estamos viendo, sus señorías ilustrísimas. Los dichos emitidos por la diputada señora María Luisa Cordero Velázquez están amparados por su inmunidad, serían constitutivos de un hecho ilícito, amerita suspenderla de su cargo con el objeto de dar lugar a la tramitación de la causa y que sea precisamente el tribunal correspondiente, el juzgado de garantía, quien determine si efectivamente cometió el delito y aplique la sanción correspondiente como cualquier ciudadano de este país. Porque recordemos, sus señorías ilustrísimas, que en Chile no hay persona ni grupo privilegiado. La presente solicitud de desafuero se basa precisamente en dos hechos que fueron relatados recientemente. La del día 21 de marzo del año 2023 y la del día 24 de marzo del mismo año. La primera fue la transmisión de un programa radial llamado Sentido Común, en la cual la diputada señora María Luisa Cordero, junto con Juan José Lavín, conducen este programa hace bastante tiempo. Se emite precisamente
por radio El Conquistador FM, que encuentra su ubicación en la comuna de Huechuraba. En este programa, la diputada Cordero cuestionó la capacidad visual de mi representante, señalando de que no era ciega, de que tiene un ojo bueno, y un montón de expresiones que ustedes pudieron oír directamente del relator y que no es necesario que yo vuelva a reiterar. Claramente, esas expresiones pretenden dañar la honra de nuestra representante. Mismas expresiones, y más extensas aún, las brinda el día 24 de marzo del año 2023, mediante una entrevista que le realizan y que se publica a través de un medio digital, Red Gol. En ella, la diputada Cordero mantiene que la senadora Campillay no es ciega, que un ojo le funciona. Y es más, ella señala en esta entrevista que no va a pedir disculpas, porque ella es médico, y ella da un diagnóstico, y los médicos no piden disculpas por su diagnóstico. Pero su señoría ilustrísima, la diputada Cordero no es médico de la senadora Campillay. Y aunque lo fuese, las fichas de los pacientes son reservadas y solo se pueden dar a conocer con la autorización del paciente, como ustedes bien saben. Las expresiones de la diputada Cordero se alejan absolutamente de la realidad. La senadora Campillay tuvo un vaciamiento ocular en ambos ojos. No tiene ojos. Es imposible que pueda ver. Y esto consta en múltiples medios de comunicación que han circulado en nuestro país. Consta precisamente en una sentencia penal que se encuentra firme y ejecutoriada tras un proceso que duró muchos meses. Fue un proceso muy largo, más de 4 meses con audiencias continuas y sistemáticas, en las cuales decenas de médicos declararon al tenor del daño ocasionado a la senadora Fabiola Campillay. Médicos del parroquial de San Bernardo, médicos del Hospital Barros Luco, médicos del Instituto de Seguridad del Trabajo, médicos del propio Servicio Médico Legal. Todos ellos, en calidad de peritos y otros de testigos, dieron cuenta del daño que se le causó a la senadora Campillay, donde se le destrozó su rostro. Le causaron múltiples fracturas que dañaron diversos huesos del rostro, la nariz completa, sus glóbulas orbitales, su frente. Tanto es así que se le ocasionó una fractura Lefort 2, es decir, hubo un desplazamiento de todos los huesos de su cara 3 centímetros hacia atrás, llegando a dañar la base del cráneo, que le han dejado con secuelas conocidas por todos nosotros. Secuelas que jamás nos habríamos imaginado que eran posibles de causar, que solo pudieron ser causadas por un elemento arrojado a alta velocidad, como consta en el proceso, que fue una lagrimógena lanzada con una granadina lanzagases directamente al rostro, faltando todos los protocolos. Sus señorías ilustrísimas, este es un hecho real. Es un hecho que fue acreditado ante el Poder Judicial. El fallo es categórico, fue unánime del Tribunal Oral de San Bernardo, en el cual condenó al funcionario de Carabineros que cometió este hecho ilícito. Y es más, sus señorías ilustrísimas, sin alejarme del tema que nos convoca, el tribunal aplicó el máximo de la pena en atención ¿a qué? Al daño causado. Daño que dejó secuelas graves e irreparables en la senadora Campillay. Dentro de ellas está precisamente la ceguera. Ese fallo fue recurrido. La Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó el fallo en forma unánime también, rechazando el recurso de nulidad. Esas situaciones son conocidas en este país. No fue un hecho a puerta cerrada, pues desde el día 26 de noviembre del año 2019, los hechos cometidos en contra de la señora Fabiola Campillay Rojas son conocidos no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Permitir que dichos que atentan en contra de esa verdad
en contra de esa certeza se puedan esgrimir sin ningún tipo de consecuencias es algo gravísimo. Es dar puerta y pie de entrada precisamente a discursos de odio y negacionismo. Y es por eso, su señoría ilustrísima, que la senadora Campillay ha decidido presentar esta acción. Porque estimamos que este hecho le causa daño a su honra, le causa daño a su integridad psíquica, a la de su familia. Cuestiona incluso la idoneidad de decenas de profesionales que declararon en juicio, hasta el propio Poder Judicial que sentenció que ella es ciega. Por lo tanto, su señoría ilustrísima, los discursos de negacionismo deben ser frenados de la forma correspondiente, y la forma correspondiente es precisamente en sede judicial. Es por eso, su señoría ilustrísima, es que estimamos que los dichos de ella no pueden quedar impunes. Deben ser investigados por el tribunal correspondiente, que es un juzgado de garantía. Acompañamos a esta solicitud de desafuero diversos medios de pruebas, como señalaba el relator, en las cuales está el video de grabación, donde ella profirió esas expresiones en el programa Sentido Común de Radio El Conquistador, la publicación del sitio redgol.cl, en la cual se hace esta entrevista a la diputada, que además es médico, y por lo tanto ella trata de sostener un diagnóstico médico, y es más grave aún, porque puede llevar a error o inducir a muchas personas a creer que es verdad lo que está diciendo esta diputada, que además es médico. Nos parece gravísimo. Y por lo tanto, sus señorías ilustrísimas, creemos que es importante acoger favorablemente esta solicitud. Es concordante con el actuar de la institucionalidad democrática de nuestro país, el cual ha reconocido que la señora Fabiola Campillay Rojas es una víctima de grave violación a los derechos humanos, y es conteste en que no hay otro precedente en la historia judicial de nuestro país que se le haya causado un daño similar a otra persona. Por último, sus señorías ilustrísimas, a fin de no explayarme innecesariamente, creemos que es importante tener presente que la contraparte, al evacuar el traslado conferido en la presente causa, tuvo conocimiento de cada uno de los fundamentos de esta solicitud de desafuero. Y señaló algo más de fondo que algo que tenga que ser resuelto en esta oportunidad, puesto que trató de explicar que los dichos que no fueron negados por parte de la diputada Cordero no tenían ánimos injuriandi, sino que solamente tenían un ánimos narrandi. Sin embargo, sus señorías ilustrísimas, estimamos que esa alegación de fondo, que es la sustancial, esgrimido por la contraparte al minuto de evacuar este traslado, es algo de materia de fondo que no debe ser resuelto en esta instancia. Es precisamente el juzgado de garantía quien tendrá que conocer efectivamente de los hechos de la querella criminal por el delito de injurias con publicidad, y en el cual ellos tendrán la oportunidad de acreditar que no tuvo el ánimos injuriandi que exige nuestra legislación para condenar. Por nuestra parte, nosotros acreditaremos lo contrario. Por todo lo antes expuesto, su señoría ilustrísima, es que solicito que se acoja la solicitud de desafuero en contra de la diputada señora María Luisa Cordero, se le suspenda de su cargo y se dé lugar a la tramitación de la causa por el delito de injurias con publicidad. Muchas gracias. Gracias. El señor Flores está inscrito para alegar. Puede hacerlo. Su señoría ilustrísima, voy a alegar yo, Emanuel Cuadra. Estábamos los dos inscritos en el escrito de anuncio, solamente dejar claro eso. Tenía el anuncio solamente con el señor Flores. ¿El relator? Sí, señoría. El señor, ambos aparecen ahí, pero señala que se anuncia por una sola persona, pues, y el Bueno. primero nombrado es él. Ya. ¿Y el señor, cuál es el apellido? ¿Cuadra? Cuadra. Es abogado de la... Sí, es abogado. Sí. Puede alegar, señor abogado. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría ilustrísima, comparece el abogado Manuel Cuadra Suárez en representación de la requerida en estos autos, la diputada de la República, doña María Luisa Cordero Velázquez, solicitando el rechazo de la acción de desafuero planteada por la defensa de la senadora Fabiola Andrea Campillay Rojas, al no existir en definitiva antecedentes para acreditar el delito de injurias que se pretende impugnar a mi mandante. Señoría ilustrísima, para efecto de realizar una defensa ordenada y comprensible para efectos de la teoría del caso de esta parte, procederé a dividir mi alegato principalmente en tres apartados.
El primer apartado es respecto derechamente a los hechos que fueron proferidos o ejecutados por mi mandante, cuestionados precisamente en estos autos. 2, respecto a la implicancia jurídica que estos hechos conllevan. Y 3, respecto al contexto fáctico precisamente donde fueron empleados. Aquí, su señoría, ilustrísima, antes de ejecutar precisamente el alegato que tenía preparado para estos autos, quiero quedarme con las palabras finales de precisamente la parte requirente, en orden a señalar que en el fondo las alegaciones de esta parte son de fondo y no de forma y que por tanto deben ser conocidas por el juzgado de garantía. No obstante, lo que hace precisamente la contraria es olvidar la expresión legal propiamente tal y la intención del desafuero. El desafuero precisamente requiere antecedentes fundados para ser acreditado, y al estar precisamente en un delito de sede penal, donde precisamente tiene que acreditarse un dolo, no basta con una relación de hechos precisamente para dar lugar a un desafuero, sino que tiene que probarse precisamente, o al menos acreditarse, o al menos existir antecedentes fundados gravemente, de que existen todos los elementos de un delito. Un delito de la concepción clásica penal es una acción típica, antijurídica y culpable, y por tanto no solamente tiene el elemento típico de acción, precisamente para determinar o precisamente para tener antecedentes sobre un delito, sino que también requiere el elemento subjetivo propiamente tal del delito, al menos acreditar o presumir la existencia de estos elementos. Por tanto, no es, a juicio como lo señala la contraria, suficiente probar el elemento objetivo del tipo, sino que también precisamente entregar el elemento subjetivo. Evidentemente, dado la naturaleza precisamente del desafuero, entendemos que el estándar serán los antecedentes fundados que se acrediten, pero no solamente, obviamente, antecedentes fundados sobre el elemento objetivo del tipo, sino que también antecedentes fundados sobre todo, precisamente, la concepción del delito de la manera clásica en que se nos es enseñada, que es esta acción típica, antijurídica y culpable. También, en segundo lugar, y antes de empezar con mi alegato, también me quiero quedar con otras palabras precisamente de la contraria, donde señala que mi representada no es la doctora de la senadora Campillay, ni tampoco precisamente, entendiendo obviamente tampoco es su abogada, es decir, tampoco conoció a mayor abundamiento del caso precisamente que señala y que fueron acompañados por ella. Precisamente haré mención a esta alegación para ser útil a mi teoría del caso en los siguientes apartados. Bueno, habiendo dicho esto, paso precisamente a emplear la estructura de mi alegato que precisamente tenía preparada con anterioridad. En primer lugar, respecto a los hechos proferidos por mi mandante, podemos vislumbrar que mi mandante efectivamente existe en esta entrevista, en este podcast Sentido Común de la Radio del Conquistador, donde precisamente mi mandante señala que la señora Campillay, que se descubrió que ve, se acuerda que yo le dije que ella votó y le echó al hoyo en la urna, pues ella tiene un ojo bueno, ella no es totalmente ciega, tiene un ojo que le funciona, y ella el otro día, y esta parte es importante, la destacaré más adelante, un cabro la pilló hablando por celular en un pasillo y una foto le sacó una toma y la subió a redes sociales. Después, posteriormente, en Red Gold lo que hace más bien es una interpelación a propósito de estas mismas declaraciones, la cual ya fue reproducida. Respecto a estos hechos, lo que creemos útil precisamente para fundar nuestra teoría del caso, donde indicamos que no existen los elementos y ni siquiera existen antecedentes fundados para acreditar los elementos del tipo de injuria, son precisamente 3 hechos que nosotros extraemos en base a estas mismas declaraciones. En primer lugar, mi mandante hace referencia a un hecho que es ingresar un voto a la urna. En segundo lugar, mi mandante hace referencia a una foto tomada e ingresada a redes sociales, donde se ve a una mujer que aparentemente en redes sociales se divulgó que era la senadora Campillay tomando precisamente un teléfono, y C, donde mi mandante emite una opinión en base a ambos hechos. Es decir, mi mandante lo que hace es tomar en consideración ciertos hechos que se habían ventilado, que son públicos, donde se le ve precisamente a la senadora Campillay ingresar un voto a la urna, y en segundo lugar, donde hay una foto tomada a una persona que se divulgó en redes sociales que era la senadora Campillay tomando un celular, y en base a eso emite una opinión. Y son estos hechos los que ella contextualiza en la declaración que hace precisamente en el podcast y a través, obviamente, de la defensa en Radio Red Gold. Otro hecho contextual importante es que estas declaraciones fueron empezadas en marzo de este año. Anterior a esta fecha, inclusive esta parte acompaña la fotografía que es precisamente anterior a las declaraciones
de mi mandante, que es con fecha 18 de enero del 2023, donde se le ve a esta señora precisamente con el celular, a una señora que se indica en redes sociales que es la senadora Campillay, son las declaraciones de mi mandante absolutamente posteriores. ¿Qué quiere decir? Que en redes sociales, principalmente en la red social Twitter, ya existía una campaña de desprestigio en contra de la senadora Campillay. Ya se hacían cuestionamientos precisamente a lo que la contraria señala. Lo que hace mi mandante, en definitiva, es conocer de estos hechos en redes sociales y narrar precisamente de manera objetiva lo que ya se estaba cuestionando en redes sociales. Y acá es importante porque a juicio de esta parte es esta la bisagra que separa precisamente la injuria en este caso. Y lo voy a explicar de la siguiente manera. Si mi mandante efectivamente ella hubiese tomado la foto o ella hubiese viralizado la foto, cosa que no realizó, y hubiese dicho precisamente, miren, acá está la prueba, la senadora Campillay no ve en condiciones donde esa foto no estaba anteriormente ingresada, podríamos eventualmente estar discutiendo un ánimo injuriandi, o al menos una presunción que existe un ánimo injuriandi. Esto no es así, su señoría ilustrísima. Lo que hace mi mandante es hacer eco a esta campaña en redes sociales e emitir una opinión en base a un ánimo narrandi. Es decir, ella no hace esos cuestionamientos en redes sociales Twitter, estos cuestionamientos venían con anterioridad. A diferencia de lo que la contraria cree, en este alegato no vamos a discutir ni cuestionaremos el hecho sobre si la senadora posee o no visión en sus ojos, puesto que esto no es materia precisamente del delito de injuria, sino que más bien lo que vamos a hacer a través de elementos técnicos, precisamente es descartar la inexistencia de este ánimo injuriandi en base a los hechos que relaté y por tanto obviamente desacreditar cualquier tipo de presunción sobre la existencia de este delito de injuria. Ahora bien, respecto a la implicancia jurídica que esto conlleva, hay que tener en cuenta, y desde acá precisamente es donde nace nuestra teoría del caso, es que el bien jurídico protegido precisamente por el delito de injurias es el honor. Y acá el honor es una herencia precisamente del Código Penal español, donde entendemos básicamente el honor, a modo de síntesis, puesto que existen variadas teorías y bastante doctrina al respecto, donde precisamente se entiende el honor en un sentido objetivo y en un sentido subjetivo. Y acá es importante tener en consideración esto, puesto que vislumbraremos que en definitiva las expresiones preferidas por mi mandante no son precisamente injuriosas, ni tampoco afectan el crédito o el mérito de la persona precisamente o la tela de juicio social que pueda hacer respecto de ella. En primer lugar, en sentido objetivo, el honor, o más bien una representación sociológica, es entendido en definitiva por la representación que el conglomerado social tiene sobre el mérito de una persona, es decir, el crédito, la reputación, el fruto de juicios que formula el tejido social o el entorno precisamente de una persona. Esto es lo que nosotros entendemos como el sentido objetivo del honor, en tanto el sentido subjetivo es la conciencia y el sentimiento de honor que tiene la persona. ¿Acaso, señoría, precisamente los que cuestionaron el honor precisamente de la senadora Campillay en un sentido objetivo es la campaña en redes sociales realizada por Twitter? Es quien precisamente ingresó a la foto y viralizó que esa foto era de la senadora Campillay, situación que después, posteriormente, fue desmentida. Insisto, lo que hizo mi mandante fue hacer eco de este tela de juicio precisamente en redes sociales, más no tuvo el ánimo de injuriar. Mas no, ella no sabía precisamente que esa foto no correspondía a la senadora Campillay y por tanto no tenía la conciencia y la intención precisamente de indicar, sí, ella es la senadora, sí, ella no ve de un ojo. Es una situación que se tiene que tener en consideración, obviamente, al momento de acreditar el tipo subjetivo del delito de injuria. Es decir, mi mandante tendría que haber vulnerado esta imagen social objetiva de la actora que ya estaba previamente cuestionada en redes sociales y más bien lo que ella realiza es un comentario acerca de una imagen presente en estas redes sociales. Que además para existir una injuria debe existir una especie de difamación. Difamación que también el Código Español nos aporta bastantes datos, puesto que determina o más bien conceptualiza bajo una información pública que es tendenciosa, que es sistemáticamente perseguida en contra de una persona, situación que no es así. Lo que hace mi mandante en un programa de conversación es hacer eco de esta situación y por tanto no tiene en general el propósito o la intención consciente a sabiendas de que esto no era así, de desprestigiar el crédito o la persona de la senadora
Campillay. Y por tanto, estas injurias que la contraria estima, imagino, de clasificación difamatoria, que afectaría la intención objetiva del honor, ya se habían precisamente acreditado por parte de otras personas, quienes son los sujetos activos de estas injurias, y ya estaban consumadas, puesto que varias personas sabían de esta foto, que pues fue desmentida, que injuriaba precisamente a la senadora Campillay, y esto fue obviamente anteriormente a el eco que hace mi mandante de esta situación. Que por tanto, lo que requiere precisamente para efecto de acreditar este delito de injuria es que existe una afirmación consciente de que precisamente se está injuriando y no en base a otros hechos, situación que evidentemente no ocurre. Y acaso, señoría, también existen factores que de alguna manera exculpan lo que sería la injuria. En primer lugar, esto se está relacionado en un animus, también podría llamarse titicandi, en el orden a un cuestionamiento político precisamente, puesto el contexto donde se realizan estas declaraciones que ya fue relatado, y por tanto, al ser al ser una autoridad pública donde existen otros intereses, se realiza esta crítica en ese ámbito, en el ámbito donde la requiriente Campillay precisamente llama a quemar el metro o a quemarlo todo, se hace precisamente en este contexto, en ese contexto de confrontación política y en un programa de confrontación política. Y otro factor también importante es el animus narrandi, que también se hace obviamente con el propósito de escribir situaciones que habían sucedido en redes sociales por parte de mi mandante. Y ahora bien, respecto al contexto fáctico donde estas situaciones fueron empleadas, hay que tener en cuenta una situación a juicio de esta parte trascendental. Mi mandante precisamente es una persona que es mayor de edad y por tanto en dicha condición no tiene mayores conocimientos en redes sociales. Existen y son ampliamente conocidas por hoy en nuestra sociedad, dado el avance de la tecnología, lo que se llama las fake news, es decir, noticias por redes sociales que pueden precisamente inducir a un error. Y esto es precisamente lo que pasó con esa fotografía y esto es precisamente lo que pasó con dicha situación, puesto que mi mandante, insisto, no tomó la fotografía, no viralizó la fotografía y no comenzó en redes sociales una campaña de su autoría en contra de la senadora. Y al respecto, su señoría, también existe un fallo interesante. Existe un fallo conocido precisamente, puesto que fue el primero de esta especie, que es la acción de inaplicabilidad iniciada por el senador Guido Girardi Lavín respecto a un desafuero en la causa ROL 478-2006 ante el Tribunal Constitucional. Si bien, obviamente, nuestro derecho no es un derecho de lo que se llama common law, que precisamente haga o determine situaciones respecto a fallos, creo que es interesante este fallo para efecto de plantear los alcances que tendría acoger precisamente una acción como esta, o precisamente un desafuero. ¿Y cuáles son precisamente estos alcances? La sentencia razona en base a situaciones fundamentales y precisamente hace una crítica a lo que se llama el proceso de desafuero existente en nuestro país. Específicamente declara la inaplicabilidad de una norma al respecto. Inclusive el senador Guido Girardi precisamente se acogió a este requerimiento ante el Tribunal Constitucional y no se conoció precisamente la causa ante esta ilustrísima Corte de Apelaciones. No obstante, al no ser obviamente un fallo vinculante para esta Corte, lo que esta parte quiere recoger de este fallo no es en sí la premisa que establece, sino que el razonamiento que hay detrás de este fallo. ¿Y qué es precisamente lo que hay detrás de este fallo? Lo que dice que, en definitiva, en el proceso de desafuero no hay las etapas procesales para efectos de probar o para efectos de desacreditar la existencia de un delito. El delito obviamente es una nomenclatura compleja, requiere un sinónimo de pruebas, requiere precisamente declaraciones, testimonios, en especial que puedan desacreditar, en este caso, para efectos de esta parte, el ánimo narrante y que a su vez también a raíz de este procedimiento acotado establece efectos trascendentales. Acá la mayoría, y bien es conocida por su señoría ilustrísima, la mayoría de las causas precisamente que son de injuria, en general no terminan en una sentencia condenatoria. Lo que terminan son en disculpas públicas o precisamente sentencias absolutorias. En este caso, señoría, lo que se va a vislumbrar en caso de acoger el desafuero son consecuencias trascendentales. ¿Y qué consecuencias trascendentales son? Precisamente la suspensión de un cargo de un parlamentario.
situación que es de toda gravedad, es precisamente un anticipo, o incluso más grave de lo que podría ser una condena al respecto de este delito. Por tanto, al tener estos antecedentes o estos efectos graves, requieren necesariamente un procedimiento de investigación racional y justo, es decir, un procedimiento donde el demandante pueda acreditar los hechos que estoy señalando, que se pueda hacer un informe técnico quizás de la red social Twitter donde se determine desde dónde precisamente sale la injuria y la actitud de demandante de desconocimiento a raíz de ello. Por tanto, al no existir un procedimiento racional y justo, resulta desproporcionada una sanción como es precisamente un desafuero, que es la suspensión de un cargo parlamentario. Por tanto, señoría, en virtud de eso, lo que esta parte quiere tener consciente en el fondo es la insuficiencia de este procedimiento para efectos de poder determinar esta sanción tan importante y, en definitiva, la proporcionalidad de él. Por tanto, su señoría ilustrísima, al no existir el ánimo injuriandi, ni siquiera presunciones de que éste existe, evidentemente no existe o no hay presunciones de que existe un delito de injuria. Es por eso, su señoría, que esta parte solicita, en atención a lo anterior, que se rechace la solicitud de desafuero interpuesta en contra de mi representada, al no existir, en definitiva, presunción o al menos antecedentes favorables para la existencia de un delito de injurias como el planteado en la especie. Eso es todo en cuanto puedo delegar, su señoría ilustrísima. Muchas gracias. Terminada la audiencia. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Luego que tengan buen día. Hasta luego.